Y esta conexión Quilombo, una conexión Quilombo muy especial porque tenemos aquí en Plató la suerte de tener a Guadalupe Sánchez Baena que nos ha venido a presentar este libro que yo creo que del cual se va a hablar bastante. Se titula Populismo punitivo y es un análisis acerca de los peligros de aupar la voluntad popular por encima de leyes e instituciones. Para nosotros, desde el punto de vista de la línea editorial del Quilombo, un tema clave que hemos venido tratando, por otro lado, con Javier Venegas en su sección Disidencia. Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué Bienvenida. tal, Luis? Muchas Acércate un poquito al gracias. micrófono, que estos Muy micros bien. necesitan un poco de cariño, de cercanía. Bueno, Guadalupe, ¿qué significa el populismo punitivo? Mira, el populismo punitivo, todos sabemos básicamente lo que consiste el populismo. Consiste en un cuestionamiento sistemático del sistema, valga la redundancia, crítica a las élites, una crítica a las élites que no de por sí es mala si se hace con una perspectiva crítica, pero es una crítica a las élites añadiéndole un cierto componente personalista, moralizador, sobre todo moralizador. De lo que se trata es de moralizar la vida pública, de introducir ese concepto de Carl Smith de bien y mal, amigo o enemigo, en la vida pública. Bien, pues digamos que el populista al populista no le basta quedarse en el ámbito político, en el ámbito discursivo. El populista necesita herramientas y elementos, tanto para alcanzar el poder como para luego ejecutarlo, llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, el populismo punitivo lo que trata es de explicar al lector cómo el populista utiliza una de las herramientas más preciadas del poder estatal, que es el ius puniendi, que es la facultad del Estado para castigar y para sancionar comportamientos, cómo se utiliza ese ius puniendi, pero además lo hago desde una... Digamos que el populismo punitivo abarca muchísimas cosas y yo me he querido centrar sobre todo en el populismo punitivo de carácter identitario, en el populismo punitivo identitarista. ¿Por qué? Porque el populismo punitivo identitarista lo que hace es resucitar una figura que siempre ha estado latente pero que la democracia había conseguido descartar, es resucitar una figura que es el derecho penal de autor, que es algo que también, hablando de Carl Smith, se vuelve Eso a viene de los resucitar. tiempos del nazismo, ¿verdad? Del nazismo, sí. Digamos que tiene antecedentes ya en el comunismo, en la Revolución Rusa, pero digamos que la gran consagración del derecho penal de autor, del derecho penal del enemigo, la encontramos en la escuela de Kiel, en Alemania. Y en la Alemania nazi. Y básicamente de lo que trata el derecho penal de autor es, en lugar de castigar actos o comportamientos concretos, lo que se castiga a esa persona es que reúnen determinadas cualidades o características. Y eso, por desgracia, parece algo gravísimo y muy fuerte, ¿cómo puede ser? Pero eso, por desgracia, es algo a lo que estamos llegando tanto desde el feminismo de corte identitarista, a mí me gusta de hecho llamarlo identitarismo de género más que feminismo, por una serie de cuestiones, no solo desde el punto de vista penal, y luego también estamos resucitando esas figuras también desde la perspectiva de los extranjeros, con determinados discursos que también están llegando a la vida pública, a la vida política. Ahora vamos a hablar sobre eso. Quiero leer un párrafo que me parece muy interesante. Dice: la implantación del populismo no solamente está en el plano discursivo. Dice, es una suerte de espectáculo público donde el liderazgo personalista característico de estos partidos requiere una progresiva patrimonialización e instrumentalización de las instituciones y prerrogativas del Estado, de forma de que éstas sean puestas al servicio del partido y, por supuesto, de su líder. Para ello es necesario implantar en la ciudadanía un relato cargado de tintes emocionales. O sea que quitamos a la razón del medio, que estorba, ¿no? Los argumentos estorban. Correcto. Que se sitúa la voluntad popular por encima de las leyes, la manada. Es decir, vamos a las calles. La manada, el Me Too. La horda es la que dicta las leyes. Como encarnación de su voluntad, también se situará sobre la superestructura estatal y podrá disponer de los elementos que la integran a voluntad, bajo un aparente manto de legitimidad. Sí. Se trata de un escenario en el que el Estado de Derecho está sometido al principio de legalidad. Se trata de un escenario en el que el Estado de Derecho, entendido como un sistema de gobierno en el que todas las personas e instituciones, incluidas sus representantes, están sometidos al principio de legalidad, desaparecería gradualmente para dar paso a un Estado instrumental, identificado plenamente con la ideología del partido y con sus
objetivos. Y esto suena mucho, ¿no? Sí, hoy por esto hoy, por desgracia es muy por actual. desgracia, es muy Parece actual. un relato de lo que sucedió en la Alemania, en la Alemania de los últimos años, de la caída de la República de Weimar y el alzamiento del nazismo, pero también lo estamos encontrando ahora. Por desgracia, esta concepción utilitarista del derecho como instrumento para, con la coartada de la voluntad popular, colonizar las instituciones, instrumentalizarlas y conseguir un poder sin contrapesos, pues está, por desgracia, a la orden del día. De hecho, Lo dicen los políticos, lo dice este gobierno, es decir, hay que bueno, desjudicializar, ¿no? ¿de quién es la fiscalía? Hay que desjudicializar la o sea, política. los jueces estorban, o sea, vamos a hacer El política, lawfare, ¿no? el Vamos a hacer famoso política, lawfare. vamos a hacer política, ¿no? Correcto. Y bueno, digamos que además el modus operandi es muy claro, no es nada nuevo, no es algo que hayan inventado ellos. Yo siempre digo que un buen populista siempre tiene sobre la mesa, por ejemplo, Pablo Iglesias tiene sobre la mesa, la mesita de noche, seguro que tiene tanto a Gramsci como a Carl Schmitt sobre la mesita de noche. ¿Por qué? Porque es que la metodología siempre es la misma. Vamos a ver, la moralización del espacio público, ¿en qué consiste? Aparte del típico buenos y malos, es en, digamos que apropiarse de una causa que está socialmente aceptada, es decir, que socialmente no genera rechazo. Pues, por ejemplo, ¿quién va a justificar una violación a una mujer? O quién, pues apropiarse de una causa, en torno a esa causa crear una alarma social exacerbada, desproporcionada, sobre todo cuando atiendes a los hechos concretos, a los datos, a lo que te dicen las estadísticas, y que esa alarma social que se genera a él le permita apropiarse de la alarma social, es decir, de la voluntad popular, del típico yo soy el pueblo, yo soy la gente. ¿Por qué? Porque en el pueblo y en la gente encuentran la legitimación. La coartada, sí. La coartada, la legitimación perfecta para subvertir el Estado desde el derecho. Claro. ¿Cómo? No, ya todos estamos muy acostumbrados, es un discurso típico de, por ejemplo, Ada Colau, a escuchar que la democracia está por encima de la ley. Efectivamente. Entonces, esta frase lo que esconde... Los demócratas, nosotros. Los demócratas, hombre, la democracia son ellos, o sea, no son el ellos, pueblo. nosotros La somos los democracia para demócratas. ellos es el pueblo, es la voluntad popular. No, son los que les votan. Sí, bueno, claro. Ellos. Pero y ellos, los que no les votan no son la pero democracia. ellos representan a la gente. Claro. Que es la voluntad popular, que es la que los ha votado a ellos porque según ellos han ganado. Eso es lo que dice Torra. Torra dice, yo estoy Exacto. siguiendo un mandato popular, el mandato del pueblo catalán. Es justo o sea, no soy yo, es el mandato popular que me han dado. Exacto. Entonces, como ves, la metodología es que es la misma. Entonces, una vez ellos se arrogan la voluntad popular, tienen la excusa perfecta para modificar o intentar eliminar de un plumazo eso que le molesta, que es la ley. Ellos intentan hacer creer a la gente que la legitimidad es simplemente lo que la sociedad, lo que el pueblo quiere. Y la legitimidad es un conjunto. El Estado de Derecho es democracia, pero también es ley. Y sobre todo, lo que más le molesta del Estado de Derecho es, como muy bien has señalado en el resumen, es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad lo que tiene muchas vertientes muy importantes en el ámbito penal, pero lo más importante para que la gente se quede con lo que significa, el principio de legalidad lo que implica es que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a la ley. No hay nadie por encima de la ley. Y eso a un populista le molesta muchísimo, ya no digamos a un populista identitario, porque la identidad, en el fondo, es lo que pretende, lo que siempre ha pretendido, es el privilegio legal. Has introducido el tema de es una palabra tan difícil que no me atrevo a decir. Identitarismo, sí. Te la dejo a ti. Vale. Porque es una palabra que todavía yo no me acostumbro. A ti, a Venegas, que han trabajado esto muy bien, Sí. le sale, pero a mí todavía no me sale. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos vienen a decir nuestros autores? Que las estrategias de la izquierda han mutado y ya no es la dictadura del proletariado, los obreros ya no nos hacen ni caso, los obreros ahora votan a Vox y entonces tenemos que hacer explotar lo que ellos llaman la diferencia. Y las diferencias son el sexo, el género,
y a partir de ahí salen leyes como la ley de biología, la ideología de género o por ejemplo el tema del feminismo, con lo cual se rompe esa legalidad y los hombres y mujeres dejamos de ser iguales ante la ley y dos hombres, un hombre y una mujer por el mismo delito en España el Código Penal le juzga de distinta manera, con lo cual eso es anticonstitucional. Pero, como nos ha contado Alfonso Guerra, el Constitucional ha tragado porque ha recibido muchas presiones. Lo contó Alfonso Guerra, sí, ha recibido muchísimas presiones. Con lo cual, el Estado de Derecho en este momento, las grietas del Estado de Derecho son preocupantes y de esto habla Guadalupe Sánchez Baena. Guadalupe, yo te propongo un viaje, como sabes que aquí analizamos los medios de comunicación, vamos a ver un poquito la realidad a través de los medios y me gustaría mucho tu opinión. Este es un caso porque ya entramos en terreno feminismo y aquí hay un capítulo interesantísimo sobre el tema de las manadas, de la manada, interesantísimo, con lo cual estoy muy de acuerdo y vamos a escuchar a Bárbara Arroyo, una abogada, discutiendo con Elisa Beni sobre el tema de las manadas. Seguro que en el ámbito de la criminología hay muchos expertos que sí están acreditando científicamente que hay un efecto llamada. A lo mejor tú no los conoces porque no estás dentro del ámbito de la criminología. De las propias agresiones sobre otras agresiones. Efectivamente. Pero esto puede producirse, pero efectivamente. Este tipo de sucesos, Bárbara, mantienes el hecho de contarlo, de darlos a conocer, hace que otros copien esa forma de actuar. Bueno, otros copien esa forma de actuar o otras copian esa forma de actuar. Yo estoy hablando de un efecto llamada en general, por parte de las dos partes de... ¿Cómo otras copian una forma de actuar? Bueno, vamos a ver, evidentemente, otras. ¿O no te acuerdas de la Sala Ramata de Barcelona? Sí, otras copian, otros copian y otras copian. Elisa, digas lo que digas, es así. Bueno, yo, ¿quieres que te vuelva a sacar todos los ejemplos? ¿Quieres que te vuelva a sacar todos los ejemplos de los que tú no puedes hablar? De los que tú no puedes hablar, de los que tú no puedes hablar porque va en contra de tu ideología. Punto y final. Y es así. Insistiendo todo el... Bueno, Guadalupe, este es un momento muy interesante porque aquí lo que estamos detectando, esto ya es manada de Manresa. La manada de Manresa vino después de la manada de Pamplona. Hasta la manada de Pamplona, la izquierda mediática no tenía lo tenía todo muy fácil, es decir, son españoles, ya les veis, son hombres, machistas, fornidos, castizos, brutos, etcétera, lo tenía muy fácil. Pero cuando aparece la manada de Manresa, en la cual todos ellos son extranjeros, ya a partir de ahí ves a Elisa Beni que no tiene, o sea, arrolla con ella, mejor, nunca mejor dicho, es decir, pasa, es que la otra se queda en shock. Se queda en shock. Y después de esto vinieron otras argumentaciones. Ya dejó de ser el tema del machismo el componente de las manadas y pasó a ser es que veían mucho porno. Eso fue lo que acabaron diciendo. Guadalupe. Bien. Bueno, en primer lugar, de este corte que acabas de poner, yo quiero destacar una cosa. Siempre yo destaco la necesidad de que por parte de los representantes públicos y de los medios, ante cualquier hecho que se pueda reputar presuntamente criminal, se respete escrupulosamente la presunción de inocencia. Y no es porque lo pida yo. Me da igual que sean españoles o extranjeros. Hay que respetar la presunción de inocencia y hay que intentar no hacer teatros ni shows a costa de este tipo de hechos porque algo de lo que comenta la señora Arroyo entra en relación con algo con esta metodología del populismo punitivo o del populista punitivo. Y es que realmente estos casos tienen mucha atención mediática, pero estadísticamente son muy pocos. En las estadísticas del INE, creo que es entre los años 2013 y 2018, si tú coges esas estadísticas, resulta que solo 1 de cada 10.000 españoles ha sido condenado por algún delito contra las mujeres y solo 3 de cada 10.000 extranjeros han sido condenados por estos mismos delitos, que sí, que son 3 veces más, pero hablamos de 1 de cada 10.000 o 3 de cada 10.000. Estamos hablando en matemáticas de cifras infinitesimales. Pues si miras los medios de comunicación... Y sin embargo lo tenemos en los medios de comunicación, pues si miras los medios de comunicación todos los días. En ese momento era una plaga. Lo sé, y sigue siendo. Y detrás de cada hombre había un violador en potencia. Y lo va a seguir siendo, si no, el caso Arandina. El caso Arandina Ahora vamos a hablar de ese caso también. Cuando escribí el libro todavía no pude hablar de él, porque la sentencia fue posterior, de hecho fue bastante reciente.
Sí que he escrito algún artículo sobre el caso Arandina, pero la sentencia del caso Arandina supone la traslación, sí, con el Código Penal en la mano, pero una interpretación expansiva de la ley, esa traslación de ese populismo punitivo a una resolución judicial, en mi respetuosa opinión, porque además no es una sentencia firme y lo hago de forma valorativa. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues la presunción de inocencia, que además los responsables, quienes tienen responsabilidades públicas, tienen obligación legal de cuidarla en sus declaraciones, no lo digo yo, lo dice una directiva europea del año 2016, ya no los medios, es que cada vez que hay un asesinato que corren a reputar machista sin saber las causas que hay detrás, sin saber si el señor, por ejemplo, por desgracia, el primer asesinato que se reputó como machista del año, parece que se trataba de un señor mayor con demencia senil que tuvo un brote psicótico. Entonces, pero da igual, ni siquiera, ni sabiéndose todavía, el señor luego además se suicidó, pero sin ni siquiera tener todavía claras las causas del hecho. Hoy que lo comentábamos, Guadalupe, el diario El País habló... Ministras condenando... El diario El País hablaba, sin conocer a los autores del hecho del asesinato de la niña Fátima en México, hablaba de terrorismo machista. Por ejemplo. Sin saber lo que había sucedido. Que luego resulta, creo, corrígeme si me equivoco, Luis, que han sido una pareja, han participado tanto el hombre como la pareja de este señor. La mujer fue la que la secuestró. La mujer fue la que la secuestró. Pero tranquila, no cambiaron el titular. No, el titular, no lo cambiarán. El titular sigue ahí. Yo siempre pido prudencia en este tipo de casos. Siempre, además, es que es muy sencillo. ¿Qué es violencia machista? La podemos llamar de muchas maneras, pero violencia machista, si la queremos definir de alguna forma legal, que tenga encaje legal, tiene que ser aquella en la que el maltrato, la agresión, se produzca porque existe un elemento subjetivo en el varón cuando comete el acto de someter, de vejar, de humillar a la mujer por el hecho de serlo. Es algo que no podemos negar que haya en algunos ámbitos y sobre todo en algunas culturas determinadas. Es bastante Lo habitual. que pasa es que si tú, tomando eso como cierto, dime entonces qué es la violencia, qué tipo de violencia ejerce la mujer. Que una mujer mate a un bebé con 9 puñaladas, como hemos visto el caso de Sonia Bediou, ahora que se está juzgando, ¿qué nombre le damos a ese tipo de violencia? La violencia es multicausal, tiene muchos motivos. Pero entonces no podemos admitir el término violencia machista. No, a lo que voy, Luis, que voy, Luis, es que posiblemente la violencia, si existe ese elemento subjetivo de quiere humillar o quiere vejar a la mujer, además de esa causa habrá otras muchas. A veces puede deberse a celos, puede deberse a que estén en un proceso de separación y pierda la cabeza. Pero yo me niego a utilizar el término violencia machista porque entiendo que es violencia. Es una violencia que rechazo y demás, pero es violencia. Porque si entonces, muy bien, empecemos a caracterizar a todo el tipo de violencia. El problema es que se está confundiendo el motivo, que puede ser relevante a efectos criminalísticos, es decir, a efectos de estudiar, de estudiar, de tomar medidas de carácter preventivo. Se está confundiendo a nivel general, tanto político como social, como hasta jurídico, se están confundiendo los motivos con los hechos. Y el hecho es el hecho y hay que penarlo con independencia del género del autor. Y es que a eso es a lo que va Ahí estamos más de acuerdo. Ese es el kit de populismo. Ahí estamos más de acuerdo. Si hay violencia, el kit, por ejemplo, de ese paquete de sometimiento o humillación, ¿por qué no puede darse en una paliza o en una agresión de una mujer a un hombre? También puede existir. Pues sí. Pues analizando el tema de la influencia de los medios en todo esto que nos está contando Guadalupe, vamos a escuchar al abogado de la manada, precisamente. Hablaba Guadalupe del tema de la presunción de inocencia. Escuchen a Agustín Martínez. Que están teniendo tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de determinados grupos de presión cada una de esas manadas. Es decir, no ha sido absolutamente en nada parecido el tratamiento que ha tenido
las personas a las que yo represento, cuyas fotografías empezaron a salir el 8 de julio del 2016 y son plenamente conocidas por todos y nadie se ha cortado en ponerlas, en sacarlas, en repetirlas, en colgar imágenes, en colgar conversaciones de WhatsApp que no han formado parte del procedimiento, en colgar fotografías que no han formado parte del procedimiento, y en cambio los medios de comunicación han tenido un escrupuloso trato en otros casos en los cuales el tratamiento ha sido completamente diferente. Otro de los temas que tú bordeas, porque precisamente eso es lo que lleva a acabar con otro principio de constitucionalidad, con algo que nos defiende a todos, mujeres, hombres, niños, todos ante una acusación, que es la presunción de inocencia. Algunos llegan al banquillo y ya son culpables. Correcto, el banquillo social, la pena del telediario, como se llama. Sí. A ver, es que tiene toda la razón del mundo y, como digo, parece que se desconoce que la exigencia de respetar la presunción de inocencia, sobre todo porque todo esto lo inician. Si fueran los medios de comunicación, a los medios de comunicación hay que exigirles una ética y una responsabilidad especial. Pero es que ¿qué vamos a hablar ya de responsables públicos? ¿Qué vamos a hablar de ministros? Y a lo que tenemos es a altas autoridades, a responsables institucionales, cada vez que sale un titular en el telediario sin profundizar, sin intentar conocer más detalles del hecho y mostrarse prudentes, porque se puede condenar un crimen sin cuestionar la presunción de inocencia de ninguno de los supuestamente implicados, pues ante eso no, ante eso se lanzan en tropel. ¿Por qué? Por lo que te he explicado de la metodología, porque hay que cebar esa alarma social que les va a llevar a que la gente diga, pero es que hay que cambiar el Código Penal. Y cuando le preguntas a la gente, ¿y por qué hay que cambiar el Código Penal? ¿Qué está mal en el Código Penal? Porque no es justo, y siempre los típicos lugares comunes, pero en realidad son soflamas. Porque tenemos que ponernos al nivel de los países europeos, pero bueno, como somos tan retrasados, pero es que eso es increíble, tan subnormales. Eso, mira, volvemos a los hechos. Igual que te he explicado la estadística, más hechos. España es una de las democracias más consolidadas, ya no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Pero es que además, en temas de seguridad de la mujer, España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer. Y esto me lleva a estos discursos en los que tratan de justificar las reformas o amparar estas reformas en base al derecho comparado, cuando España es un modelo. Y más me hace gracia todavía cuando tratan el tema del Convenio de Estambul, porque el Convenio de Estambul, o el Código Penal, no solo respeta escrupulosamente el Convenio de Estambul, sino que además es que el Convenio de Estambul dice todo lo contrario a lo que ellos intentan dar a entender que dice para justificar las reformas del Código Penal. Cuando me hablas de otros países, por ejemplo, dicen, es que en Islandia ya, bueno, no sé si era Islandia, Reino Unido, utilizan varios ejemplos. Sobre todo el norte de Europa. Suecia, países nórdicos. Nórdicos, que hay... es que han modificado el Código Penal para que el sexo no consentido sea delito. Vamos a ver, en España el sexo no consentido ya es delito y lleva siendo delito de toda la vida. Años. De hecho, lo que se ha tipificado, por ejemplo, en Suecia, en Suecia solo existía delito contra la libertad sexual de la mujer cuando había una violación stricto sensu. ¿Esto qué quiere decir? Cuando existía violencia, se ejercía sobre la mujer violencia o intimidación. Y lo que se ha introducido en Suecia, con el nombre que hayan querido, es lo que en España lleva existiendo muchos años, que es el abuso. Hay que distinguir entre agresión, que es lo que se conoce comúnmente en la calle como violación, que es cuando se ejerce para violencia y demás. Se ejerce violencia o intimidación para acceder al acto sexual en contra de la voluntad de la mujer. Y luego está el abuso, que es cuando se produce un acto sexual en contra de la voluntad de la mujer sin consentimiento, pero sin mediar violencia o intimidación. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque, como explico en el libro, uno de los principios, que además tiene todo el sentido del mundo, uno de los principios que rigen en el proceso penal es el principio de proporcionalidad. Tú tienes que castigar con más pena aquello que es más grave. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, vas a desincentivar las conductas menos graves. Quien quiere, pues eso no ha sido así, porque, Guadalupe, perdóname que te interrumpa.
hoy es, por ejemplo, a una mujer, si la drogan y la violan, pues eso no es violación, eso no es agresión, eso es abuso. Es abuso sexual, ¿por qué? Porque cuando estás drogado, O sea, es como... no hay violencia o intimidación. o sea, lo cual yo creo que para una mujer es ridículo. En una de las a una menor, creo que fue en la manada de Manresa, la violaron estando ella inconsciente y no fue agresión, fue abuso. Es abuso. Por lo tanto, el juez tuvo un problema, a la hora de discernir, tuvieron que poner la máxima pena que le daba el abuso. Pero el juez en eso ahí no podía hacer absolutamente nada. Pero yo creo que ahí hay un agujero, hay un fallo. Pero yo te voy a... tiene sentido. Te voy a intentar explicar por qué. La violencia o intimidación, la violencia o es física, o se ejerce físicamente, o es una violencia psíquica. Es la amenaza de un mal inminente. Y la física, pues todos sabemos lo que es. Amenazar pues colocar un cuchillo, dar golpes, que eso además entraría en concurso con otros delitos, golpear, etcétera, etcétera. Cuando a una mujer la drogan, evidentemente es un acto asqueroso, no quiero que nadie, es repulsivo, no quiero que nadie piense que se está justificando nada, pero yo trato de explicarlo desde el punto de vista criminalístico. Sí, ¿cuál fue la idea? La razón. Entonces la idea es, claro, cuando a una mujer la drogan, desde el punto de vista de los estudios criminalísticos, porque esto es lo que subyace, digamos que lo que ella sufre, lo que ella vive, ella no vive el acto, ella no lo padece, no tiene recuerdos de eso. Digamos que el trauma que te genera, y esto lo estudian los psiquiatras forenses, es distinto. Es claro que es traumático, pero es distinto. No es lo mismo recordar unos golpes, unas amenazas, un sometimiento, a no recordar nada. Y entonces, por eso la ley hace esta distinción. ¿Que queremos ir a llamarlo todo violación? Me parece bien, es una cuestión terminológica, pero si penamos de la misma forma que se use un cuchillo y la víctima sufra muchísimo y viva eso, lo recuerde vivamente, a que se droga una señora que se está tomando una copa contigo y luego te la lleves y no recuerde nada, si lo penamos de igual manera, pues lo que subyace es, y no estamos incentivando que en lugar de que a la víctima no se entere, que se utilicen más los cuchillos. Te voy a poner, por ejemplo, el caso Arandina. Esto pasa mucho se ve mucho en el caso Arandina, lo del tema de la necesidad de proporcionalidad de la pena. Por ejemplo, el caso Arandina castiga un supuesto que lo considera violación porque hay, digamos, que intimidación ambiental. Eso que llaman intimidación ambiental. Porque son muchos, aunque ella luego mantiene una relación sexual consentida con uno de ellos que no es condenado con un mayor por esa relación consentida, pero sí por violación, por la felación grupal. Bueno, pues en este supuesto, como se aplican, por digamos, todas las agravantes, no quiero ser muy técnica, y todas las agravantes y la pena en su grado máximo, llegamos a que tenemos una pena por una felación grupal, una pena igual a la de un homicidio. 38 años. Incluso superior a la de un homicidio. 38 años es porque entra en curso, pero incluso la pena por homicidio son 15 años. Entonces, aquí se ve muy bien esto que yo intento explicar de por qué es tan importante la proporcionalidad de la pena. Es absurdo que una felación grupal, además, fíjate en este supuesto, de hecho, que es como el caso de la manada, por si es abuso, es agresión, hay supuestos que son límite. Por ejemplo, eso que tú comentas de la droga, basta que se modifique el Código Penal para que se considere violación y no abuso un acto sexual, lógicamente sin consentimiento, en el que se drogue a la víctima. Pero yo aún así voy a seguir insistiendo que cuando en lugar de ponerte droga te amenazan con un cuchillo o te dan una paliza, en esos casos la pena tiene que ser mayor. ¿Quieres llamarlo violación? Llámalo violación. Pero vayámonos a la pena. Es muy importante porque luego si no te encuentras casos como el de la Arandina, donde todavía se ve con más claridad. Bueno, lo de la Arandina fue un escándalo y ahora hablaremos de eso.
Pero también tenemos que hablabas precisamente de los políticos Sí. que magnificaban y que hablaban y que se llenaban la boca de feminismo y demás, y de un caso que citas en este libro, nuestra amiga Carmen Calvo. Mi favor. Ha aflorado, y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela. Y se la pone feminismo transversal, el primer año, feminismo liberal, hay un feminismo liberal, vamos a ver esto qué es. Pues este es un patrimonio generoso y expandido que tiene un lado organizado, como decía Amparo, en el partido y en las instituciones cuando gobernamos, pero que tiene un lado de activismo, de movimiento feminista sin estar en los partidos, que es poderosísimo. Es que podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Desgranando cada frase, cada sí. mentira que ha dicho. Eso de la genealogía del Partido Socialista como ese gran benefactor de la humanidad. Lo que quiera que sea la No sé si se genealogía. refiere, por ejemplo, a aquellos a la época de la República en la cual dirigentes del Partido Socialista, no todos, pero gran parte de la izquierda en ese momento estaba en contra de que votasen las mujeres. No sé si a eso se refiere la señora Calvo. Es un caso que mencionas aquí. Sí, porque, bueno, como habrás visto en el libro, aparte de entrar en casos concretos y de aproximarme al tema penal, digamos que hago una introducción desgranando lo que para mí, o lo que para mí define a este movimiento, como dijo Alfonso Guerra, ultrafeminista, o para mí, yo prefiero llamarlo, esa palabra que te cuesta pronunciar, que es identitarista de género. Bien, vamos a ver, Carmen Calvo, en primer lugar. Lo que se pretende, Carmen Calvo en este discurso está incurriendo en una contradicción en términos, es decir, se contradice a sí misma. Ella dice que quieren ponerle al feminismo etiquetas, pero el feminismo de todas, pero el feminismo lo inventamos las socialistas. Vamos a ver, señora, la que está etiquetando es usted. ¿Por qué? Ellos quieren hacer del feminismo un gueto. Yo siempre digo, es un gueto. Y es un gueto en el que caben no todas las mujeres, sino determinadas mujeres. El feminismo, si el feminismo tiene sentido, es para que sea universal. Y cuando digo universal, no digo transversal, que no es lo mismo. Universal significa que el feminismo tiene que ser inclusivo, para que el feminismo resulte amable a hombres y a mujeres. Feminismo, además, por suerte en Occidente, yo no te digo que en otros países, evidentemente sí que tienen un grave problema, pero en Occidente el feminismo ya ha superado la barrera del reconocimiento de los derechos. No hay derecho, no hay ninguna legislación en el ámbito español que discrimine a la mujer por el hecho de ser mujer. Sí que podemos tener muchas discusiones, y eso yo ya lo dejo libre a cada uno tenemos nuestra visión, en el ámbito de la efectividad práctica de los derechos, de cómo, si esos derechos, por ejemplo, yo siempre hablo de la maternidad. Para mí, yo creo que el gran problema de la conciliación en este país es el de la maternidad. Pero, ¿qué le pasa a por qué este discurso de Carmen Calvo, que, ojo, que nos reímos mucho, pero esta señora no da puntada sin hilo? ¿Por qué crear un gueto? ¿Por qué dejar fuera a determinadas mujeres? Pues volvemos a la metodología del populista. El populista identitarista necesita apropiarse. Primero crea la alarma social y mientras la crea, se apropia, porque como yo soy la que da la voz de alarma, a la vez me la quedo. Y como me la quedo, la represento. Y como la represento, me tienes que votar a mí y me tienes que habilitar a mí para que yo en tu nombre, porque tú eres el pueblo, modifique la ley que te va a hacer sentir más seguro, que lo va a arreglar todo, que va a ser la panacea y al día siguiente va a haber un arcoíris inmenso y ya no va a pasar nada. Y a cambio te regalaré chiringuitos, subvenciones, ayudas, etcétera. Pero es que esa es la segunda parte. Una cosa es cómo se lo venden a la gente. ¿Qué hay tras la realidad de esas reformas? Pues lo que hay tras la realidad de esas reformas es que nos embarcamos en un proceso de colonización institucional. Cuando hablamos de chiringuitos, a lo que de verdad tendríamos que hacer referencia es a la apropiación de las instituciones. Es decir, el feminismo ahora mismo, hoy por hoy, es una excusa perfecta. Han encontrado una excusa perfecta que tiene una
bastante buena aceptación social, porque hay muy poca crítica, por lo menos crítica constructiva, hay mucho espectáculo en torno a todo esto. Sin duda. Yo siempre digo que se compite mucho, pero se combate poco. Y ahí hay una gran diferencia, ¿eh? Se combate poco, se dan muy pocos argumentos en el espacio público siempre se está intentando, más que destruir este discurso, reemplazarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que tratan, y no me extiendo más, es apropiarse de este movimiento. Eso le da la habilitación para colonizar las instituciones, por eso hablamos de los chiringuitos, pero es que ya hemos llegado, por ejemplo, este gobierno es el ejemplo genuino de colonización institucional, y tras la colonización institucional llega además digamos que la apropiación de esas herramientas legislativas que necesitan para instaurar ese cambio social, que en el fondo es un cambio ideológico, porque este feminismo está altamente ideologizado, está muy ideologizado, y es una ideología, yo soy muy crítica con la palabra género, porque, y además soy muy crítica no porque lo haya inventado yo, lo dijo en un informe muy clarito la Real Academia Española de la Lengua en 2004, yo soy muy crítica con la palabra género porque tras el género lo que se esconde precisamente es una cuestión ideológica, hay una ideología, no se está hablando no se hace referencia al sexo de la mujer, se hace referencia a un concepto de mujer, a un concepto de sexualidad determinado, y es un concepto de sexualidad determinado que está muy relacionado con esto que está ahora tan de moda entre la izquierda, que son las teorías interseccionales. No sé si has oído hablar de ellas. ¿Tiene algo que ver con los queer y demás? Tiene que ver con todo esto de como las jerarquías opresivas. Si tú eres mujer y te pegan, entras en una categoría. Es machismo, pero no es lo mismo que te peguen o te insulten siendo una mujer de derechas como Cayetana que siendo una mujer de izquierdas. Pero si eres de izquierdas, si eres negra, pues todavía hay una presión, porque ahí subes. Más puntos. Más puntos. Y si eres lesbiana, pues entonces bueno, ya esa es la leche. Es algo que está muy en boga entre digamos que los filósofos, estos neomarxistas, el otro día leí una entrevista a una estudiosa del feminismo y demás, no recuerdo su nombre, pido disculpas, pero es que no entendí nada, porque empezó a hablar de guerras, de clanes entre feminismo y demás, empezaron a matar entre ellos, y me perdí. La interseccionalidad está muy ligada a este surgimiento nuevo del identitarismo, porque digamos que va generando dentro de la identidad categorías identitarias a las que le van confiriendo mayor o menor grado de opresión, y a más oprimido, más privilegios, ya sabemos. Te quiero preguntar, porque vamos a volver a escuchar a Agustín Martínez sobre, yo creo que ya estaban hablando en este caso, si mal no recuerdo, del caso de la Grandina, y claro, la periodista le increpaba y le decía, pero ¿cómo dice esas cosas? Y no sé qué. Entonces, vamos a ver cómo esto, te pregunto, cómo esto ha influido en el ámbito de la judicatura, es decir, los jueces no viven fuera de la realidad. Y esto efectivamente ha influido en los jueces. De esto habla Agustín Martínez también. Sí, tengo muy claro que en este país no hay presos políticos, pero dejo de tener tan claro que en este país no haya jueces políticos, porque sí hay jueces políticos. Pero es que política no significa hacer política de partido o hacer política en un sentido o en otro. Política es hacer política de una forma más general. Y efectivamente entiendo que los jueces, en cuanto más altas instancias están, hacen política. Pues este es un tema interesante, Guadalupe. ¿Hasta qué punto ahora, ya entrando en materia de jueces, es decir, a ellos que les gusta hablar del tema de la intimidación ambiental, pues a mí me gustaría saber hasta qué punto lo que pasaba en las calles les intimidó a la hora de firmar sentencias? A ver, sí que existe, por supuesto que existe, propiciada además desde la política, es decir, es una injerencia muy grave, no se ve así, pero es una injerencia muy grave del Ejecutivo y del Legislativo, pero sobre todo del Ejecutivo, sobre la independencia del Poder Judicial, porque es azuzar a los medios, ergo a las masas, para condicionar las sentencias. Claro que existe
Otra cosa es que, además, sobre los jueces políticos, pues en todas las profesiones hay garbanzos negros, que te voy a decir yo que soy abogada. Sí que es cierto que son muchos los que se resisten. Lo que pasa es que son los que menos salen en prensa. Pero un ejemplo, que tú trabajas, La Manada, sí. La sentencia del Supremo, la última, aumentando la condena de La Manada. Ahí no hubo presión, ahí no se dejaron influenciar por parte de la presión de la calle. No sé hasta qué punto. Primero, el tema de la intimidación ambiental es algo que está en la jurisprudencia desde hace mucho tiempo. Es decir, considerar que existe intimidación ambiental cuando, aunque no haya violencia física, ni el mero hecho de que varias personas te rodeen pueda condicionar tu comportamiento y considerarse intimidación y no abuso, o para interpretarlo para que no haya consentimiento, eso es algo que lleva mucho en la jurisprudencia. Sí que es cierto que los jueces en general tratan de abstraerse de las presiones de cara a dictar sentencia, pero, como yo siempre digo, los jueces viven en sociedad y no lo pueden evitar. El caso del Tribunal Supremo, fíjate, para mí la sentencia del Supremo, para mí no es el tema de la intimidación ambiental no es el más polémico en ese caso. Para mí lo que más dudas me suscita del tema de La Manada es precisamente cuestiones de la prueba practicada en primera instancia. Yo no sé si el testimonio de la víctima reunía los requisitos que establece la jurisprudencia, sobre todo teniendo en cuenta el resto de prueba practicada, porque no olvidemos que es un caso muy particular, el de La Manada, además es un caso muy límite. Pamplona hablamos, ¿no? El de La Manada de Pamplona, sí. Es un caso muy particular, porque en este caso fue la defensa quien aportó las grabaciones como prueba exculpatoria. Y sin embargo se utilizaron en su contra. Entonces, a mí, fíjate, más que el tema, se ha hablado mucho lo de la intimidación ambiental, pero que en este caso para mí no es lo más importante, porque es verdad que es algo que ya existe en el Tribunal Supremo. Claro. Una cosa que sí que ha señalado este abogado, al que, por cierto, me quiero mostrar, yo siempre digo que al margen de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo que no se puede tolerar es que ni a un abogado que es compañero ni a nadie se le vete en una universidad para dar un discurso o una conferencia por el hecho de haber hecho su trabajo. Porque el derecho de defensa es sagrado. Igual que la presunción de inocencia, el derecho de defensa es la base de nuestra civilización. Si no entendemos que todo el mundo tiene derecho a una defensa y a unos principios ante la ley, nos cargamos el principio de igualdad ante la ley y nos lo cargamos todo. Pues me creerías que ha habido periodistas que le han dicho cómo usted está defendiendo. ¿Cómo se atreve? Yo no me acuerdo si este corte va sobre eso, pero vamos a ver a Agustín Martínez con Sonsoles Onega. Israel, Agustín Martínez, gracias por estar un día más con nosotros. Ha dicho usted cosas, tela, ha llamado temerosos a los jueces, permeables a la presión social. Bueno, aquí preferimos ofrecer las versiones de todos, también las de los condenados y que existen vías de recurso. Muy breve, Agustín, que me tengo que ir. Sonsoles, muy breve. ¿De verdad que me está diciendo que se escandaliza por decir que hay jueces que son permeables a la presión social? Pero si ustedes políticamente lo están diciendo en sus mesas políticas día tras día y hacen referencia a jueces que acusan a partidos políticos de uno y otro color, es que son absolutamente permeables. Los jueces no viven en una urna, los jueces parece que viven en un planeta. No, los jueces son personas exactamente igual que usted y como yo, que tienen ideología y a veces la aplican. Hay que señalar una cosa, lo primero. Seguramente, no sé si esta señora, pero muchos de los que critican el tema de que se diga que los jueces tienen ideología, claro que tienen ideología, por supuesto, faltaría más. Otra cosa es que dicte sentencias dejándola al margen, que de eso es de lo que se trata. El punto es, por ejemplo, anoche se hizo público que la Audiencia Provincial de Madrid había revocado la sentencia del juzgado de primera instancia, de instrucción, número 38 de Madrid, que condenaba a una asociación de jueces y no sé si era un exjuez o a un miembro de esta asociación que había escrito un poema que ellos tildaban de machista
sobre Irene Montero. Al que habían condenado con una multa de 70.000 euros. 70.000 euros de responsabilidad. En nombre de la libertad de expresión, 70.000 euros. 70.000 euros. Ya. Pues la ha revocado. Entonces, ya verás, es que estoy segura, como hoy estos mismos que le afean al compañero el tema de la ideología están hablando de justicia patriarcal. Que hay jueces ideologizados, a ver, es que no sé, y que están altamente politizados, negarlo es absurdo, porque además, por desgracia, son los más mediáticos. Es que son los que están, tenemos a jueces que están todo el día en prensa y además suelen ser de un corte determinado. Negarlo también es absurdo porque vemos a jueces que acaban en cargos de alta responsabilidad política y además que vuelven a judicatura, pero sin, vamos, casi que sin sonrojo. No hablemos, por ejemplo, de la fiscal general del Estado, que no es juez, pero es fiscal. Ya tardaba en salir en esta charla. Y que es que ni siquiera ha habido un tiempo de desintoxicación, como digo yo. Ha sido meteórico. De ministra de Justicia y diputada del PSOE pasamos a fiscal general. Entonces, claro que lo hay. Es un problema, yo siempre digo que está mucho más acentuado en las altas instancias que en los tribunales. Eso dice toda la gente por lo general que pero que ¿por trabaja. qué? Porque en torno a la judicatura. los que abogamos porque se modifique el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el fondo estamos reconociendo eso, porque luego siempre se va a criticar, por desgracia, sobre todo en casos muy mediáticos, que los hacen muy mediáticos a propósito. Por eso yo siempre digo que hay que llevar mucho cuidado en entrar en el juego, y si entramos en el juego, cómo se entra en el juego, porque lo hacen a propósito. Sin duda. Yo siempre digo que hay que modificar, hay que volver a esa ley anterior a la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial del 85, no sé si ahora lo lleva el Partido Popular en su programa, no lo sé, ojalá se cumpla, cosa que dudo. Pero, ¿A la del 85? ¿Esa en la que enterraron a Montesquieu? Sí, esa es en la que enterraron a Montesquieu. Ojalá podamos volver a un sistema en el que, digamos, que los jueces, aunque haya miembros propuestos por el Parlamento, pero que una vez haya una terna de jueces propuestos, sean elegidos por los propios jueces, porque lo vamos a criticar igual, pero por lo menos esa caspa de hay influencia política no va a ser la misma, porque es que además, ahora mismo con el actual sistema de elección, pues pase lo que pase, pues lo vamos a criticar. Yo, por ejemplo, soy mucho más crítica, más que con las altas instancias del Poder Judicial, soy mucho más crítica con el Tribunal Constitucional, que no es Poder Judicial, y eso es algo que mucha gente no sabe. Claro. El Tribunal Constitucional... ¿Es un tribunal político? Es un tribunal político. Entonces, se justifica por la cláusula de cierre del sistema, porque necesitamos a alguien independiente al Poder Judicial que sea capaz de decidir sobre cuestiones políticas sobre los que no tiene que entrar el Poder Judicial, pero... El problema, si a mí me parece como idea, y lo tienen en muchos países, y vamos a otra vez al derecho comparado, yo siempre digo que España tiene una idiosincrasia muy particular, me pasa igual que con la reforma de la Fiscalía, no, es que en el extranjero, en Alemania, instruyen los fiscales, ya, pero es que España... Es España. Es España, entonces esas reformas hay que hacerlas con mucho cuidado, y si las haces, entonces... No podemos acudir como en este país es así ya, pero es que en este país dimite un ministro porque el día de sus vacaciones pagó con la tarjeta de diputado un café en un bar y dimite. Aquí no, o sea, aquí dimitir es algo que además están cada vez más en desuso. Entonces vamos a dejar de acudir al derecho comparado, y yo sí que entiendo este enfado de mucha gente muchas veces con los jueces, pero yo soy de la primera que digo que muchas veces este enfado a veces es injustificado porque se tergiversa la sentencia, o digamos que es un enfado artificial que se genera una alarma, una actividad para generar esa alarma en torno a un tema que no es tan grave como lo parece. ¿De acuerdo? Bueno, Guadalupe, eres crítica con los populismos de izquierda, y vamos a acabar hablando también, porque al final dedicas un capítulo a los populismos de derechas, y citas en particular un momento que es un mitin de Santiago Abascal hablando de los destinatarios de las ayudas al alquiler. Este es el momento. Sí. Acaban de publicarse las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid. Perdonad mi pronunciación para decir algún nombre. Apellido primero, About, Ali, Amir, Abakti, Abanaisati,
Abatui, Abdelkader, Abid, Abyahu, Aceituno. Aquí hay uno que parece que puede ser español. Por cada nombre que hay aquí de una persona extranjera, hay un joven español que sigue viviendo con sus padres y que no tiene esperanza de dejar de hacerlo. Pues Guadalupe, todo tuyo. Bien, primero, antes de entrar a este discurso, he hablado de la presunción de inocencia, he explicado por qué es fundamental respetarla. La presunción de inocencia no puede atender o no puede matizarse en atención a la nacionalidad de nadie, igual que tampoco puede matizarse en atención al género de nadie. Tenemos que ser consecuentes, si la defendemos, tenemos que defenderla con todas las consecuencias. Bien, dicho esto, quiero además recordar un caso que ha sido muy reciente, que además confluyeron los dos. No sé si recuerdas que en Nochevieja de este año hubo un caso también muy mediático de 3 chicas, creo que eran de nacionalidad norteamericana, que denunciaron una violación grupal por señores de nacionalidad afgana. 3 afganos. Que estaban como refugiados aquí en España, creo. Bien, ¿qué ha resultado? Pues parece que de las pesquisas de la Guardia Civil, y lo digo siempre presuntamente porque no saben, ellos presuntamente culpables y además... Sí, pero las investigaciones hasta ahora lo que han dicho, han dicho que efectivamente que estas chicas mentían. Cuando salió el caso, ahí sí que confluyeron los dos, confluyeron los feministas, lo típico. Madre mía, ser mujer, nos quieren muertas, nos matan, nos violan, nuestros cuerpos están hechos para ser violados, porque el heteropatriarcado, yo escuché barbaridades. Y luego, pues desde el otro lado, igual. Los extranjeros que vienen a violar a nuestras mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué resultó? Por eso es tan importante respetar la presunción de inocencia, sobre todo cuando se tienen determinados cargos. Pues parece ser que, según la Guardia Civil, estas señoras denunciaron ese hecho para cobrar el seguro de viajes, porque, por lo visto, en Estados Unidos los seguros de viajes, si denuncias que ha habido un incidente de este tipo, te reembolsan todos los gastos, y además les va a salir bastante barato, porque Estados Unidos no las va a extraditar, evidentemente. De hecho, ya el cónsul salió diciendo que a las mujeres se les trataba fatal. Bien, vamos al tema del discurso. ¿Por qué yo digo que esto también es populista? Bueno, primero, por varios motivos. Primero porque las estadísticas, cuando entrabas, evidentemente, Santiago Abascal es un político muy inteligente, como yo digo, es un político que ha venido a competir y no a combatir. Él ha visto que la manera de crecer electoralmente no es combatiendo, para eso estamos aquí los 4 matados que siempre defendemos lo mismo sino compitiendo. Es decir, si tú utilizas la identidad con el género, yo la voy a utilizar con este tema. ¿Y qué hace? Primero que te lee, hay varios puntos que tratar aquí. Primero que coge la primera página, que es la que empieza por la A. Y hay muchos apellidos de origen árabe que empiezan por la A. Ahí, Guadalupe, perdón que interrumpa, pero tengo que disentir contigo, es que lo tratamos aquí, tuvimos esos papeles, los tuvimos aquí en este programa. Podías empezar por cualquier letra. Bien, otra cuestión. Si quieres empezamos por la H, otra cuestión. por la M. Sí, otra cuestión. La mayoría. ¿Y sabes por qué te dabas cuenta? No, es que es una cuestión importante, porque se mintió en este caso. O sea, no es verdad que por empezar por la A te salen apellidos. Es que si empezabas por la E, te salían Luis, él, es que no sé da qué. igual. Te voy a decir que es una mentira decir que no, es que empezó por la A, pero que si seguías, no, es que si seguías, también encontrabas que las ayudas mayoritariamente habían ido a extranjeros. Y eso es algo, no es ni atacar a alguien o intentar criminalizar a alguien, sino que era algo de lo cual se está hablando y se habla en la sociedad. No era verdad que empezó por la A. Porque se quiere también desviar el tema de lo fundamental. En primer lugar, tener un apellido extranjero no te convierte automáticamente en extranjero. Yo vivo en una zona en la que tengo el 60%, 70% de mis vecinos son extranjeros porque vivo en el sur de Levante. Y hay muchos que son hijos de gente que se vino a trabajar a España, pensionistas que tienen la nacionalidad, etcétera, etcétera. Eso para empezar, eso es un punto fundamental. Y segundo, el problema por lo que para mí este discurso es populista es porque a lo mejor a lo que tenemos que estar es que, y pasa también un poco con el tema de los menas,
Y además ahora se está viendo mucho con todo lo que está pasando con los centros de menores de Mallorca. Es que siempre nos perdemos en el detalle y debatimos sobre el detalle y no nos centramos en lo fundamental. Lo fundamental, en el caso de las ayudas al alquiler, es la cuestión económica. Es la cuestión económica, porque las ayudas al alquiler primero se dan siempre a residentes. Ahí no hay inmigración ilegal. No vale decir, no, el discurso de Vox es solo contra la inmigración ilegal porque son ilegales, están cometiendo una ilegalidad y nosotros solo queremos que al que es ilegal se le expulse o si se le regularice si cumple los requisitos. Pero es que estos señores que cobran ayudas al alquiler, porque además la ley así lo exige, tienen que ser residentes legales y además tienen que tener un mínimo de ingresos, es decir, están trabajando. Que la Comunidad de Madrid les da una ayuda para poder alquilar las viviendas. Pues si cumplen estos requisitos, Luis, a mí no me parece mal, igual que se lo den a un español. ¿Que son más? Pues a lo mejor quiere decir precisamente que tenemos una inmigración que ocupa puestos de trabajo menos remunerados porque es una inmigración que llega con un determinado nivel formativo. Aquí en la Comunidad de Madrid es habitual encontrar a inmigrantes trabajando, eso que es el día a día, trabajando en cafeterías, en peluquerías, y claro, y no supone ningún problema, ni son bolsas de inmigración colectivas. Quizás serían más conflictivas si se retiraran estas ayudas y como consecuencia de eso no pudieran acceder al alquiler de una vivienda. Yo por eso siempre digo que hay que ir a la cuestión fundamental y digamos que siempre en estos discursos siempre hay que rascar un poquito, porque como bien dices, se centró mucho en el tema de si los apellidos, si estaban, si no estaban, insisto, era falso. Si estaban y no estaban, cuando lo fundamental es para qué son estas ayudas, por qué se otorgan y a quién se le dan. Y si se discrimina efectivamente, si algún español las solicita, se le discrimina. Y la verdad es que no. Yo tengo muchas amigas, es que además esto está a la orden del día. Es que yo quiero meter a mi hijo en una guardería municipal y todos los que van por delante pues son extranjeros. Y se las dan siempre, pero yo siempre les intento explicar. Al margen de que te parezca, de que creas que deben habilitarse más plazas y no tener solo en cuenta la cuestión de la renta, sino domicilio, sino imposibilidad de la madre de no poder pero yo entiendo, trabajar. Pero ¿tú no crees que el español se siente en ese sentido discriminado? Claro. Aquí nosotros hemos entrevistado, hemos hecho reportajes, hemos salido a la calle a ver si esto era verdad. Y lo que nos hemos encontrado es a españoles. Tenemos casos de vídeos de una señora de 70 y pico de años, su hijo es discapacitado, y dice, yo recibo 150 euros de ayuda por la ley de dependencia, una ayuda para el alquiler, y abajo hay una señora musulmana que se permite que reciba una ayuda mayor para el alquiler y encima en el verano se permite viajar a su país y dejar ese piso y volverlo a realquilar a otras personas. Esa señora se sentía discriminada. Y hemos visto otros casos, como otra persona también, al cual, si no lo denunciamos nosotros, el IBIMA no le daba una vivienda. Dice, a mí hay otros a los cuales, claro, van al edificio y ven que son todos extranjeros y dicen, hostia, y a mí, que soy español, no me dan una vivienda. Se sienten discriminados. No están diciendo a ellos no hay que darles una vivienda. Lo que están diciendo es, a mí me están discriminando por ser español. Ya, ser español no me está ayudando. Realmente lo que discrimina es la renta. Luego, también voy a decir una cosa. Primero, la ley de dependencia en este país es una vergüenza, porque no se ha hecho efectiva. Entonces, ahí ya entramos en otro tema. Eso es otro tema ya. Sin duda. Luego, además, si hay una ley en la que necesitamos invertir presupuesto público, para mí es la ley de dependencia, claro. Todo el tema de educación especial, es un tema, además yo he escrito sobre eso, que se tiene muy abandonado de las administraciones, porque no da votos, así de sencillo. No da votos, entonces nos centramos en otros temas. Claro. El tema de que, claro que los españoles se sienten discriminados, pero precisamente, y esto lo alimenta mucho este tipo de discursos, es verdad que es habitual ver que a los extranjeros se le dan ayudas y al español menos, pero es que las ayudas no se dan por razón de la nacionalidad, se dan por razón de renta. Entonces, es algo muy difícil de explicar a quien se queda fuera. Yo también, cuando me dicen lo de las guarderías, lo intento explicar. Es que es por razón de la renta.
que habría que introducir otros criterios Claro, al son margen. los otros, Claro. son los otros los que están pagando. Es Claro, decir, una claro. idea que son los españoles Pero, los que están soportando esa luego discriminación. vamos a ser también honestos con nosotros mismos como país. España es el país de la picaresca en materia de ayudas. Y cobrar ayuda sin merecerlo, gente que no contempla los requisitos. Yo he visto precisamente con materia, por desgracia, de dependencia, he visto a muchísima gente que dice que la cobra porque está cuidando de su padre, de su madre, y es que no es así. Pues el otro día casaron también a un clan de extranjeros que estaban cobrando a un senegalés que te cobraba de 7 comunidades autónomas distintas. O sea que la picaresca va por barrios también. Y entonces el problema, pero entonces, mira, fíjate, te voy a decir otra cosa. El problema lo tiene el que lo cobra, evidentemente, porque está cometiendo una infracción administrativa y hasta podría llegar a cometer un delito. Pero sobre todo, donde está el problema que precisamente está en esta base populista de corte identitarista nacional, son las administraciones públicas que no controlan. Si las administraciones públicas ejercieran un control efectivo, pasa lo mismo con el tema de la expulsión. Tú sabes que yo en el libro digo, a ver, el sustituir cualquier pena por la expulsión ya está contemplado cuando son penas muy graves, de hecho cumples, y luego a partir de cierto cumplimiento de la pena, no voy a entrar en detalles técnicos, te pueden expulsar. La cuestión es, ¿de verdad hay un efectivo control de las administraciones en materia, pues eso? Cuando hablamos de chiringuitos, es que pasa con todo igual. El chiringuito, ¿por qué se convierte en un chiringuito? Aparte de por el motivo por el que te dan el dinero, es por la opacidad y por la falta de control. Este tema de los extranjeros, yo pediría por favor a los políticos que en lugar de señalar a las personas por su nombre y por su apellido o por su nacionalidad, hicieran un poquito de autocrítica y vieran a ver si efectivamente, porque claro que lo hay, si efectivamente existe, se incentiva, lo hemos visto que hay ayuntamientos que así lo hacían, creo que fue en el País Vasco, no recuerdas en el País Vasco, que había una trama de extranjeros que como era un ayuntamiento que había puesto muchísimas facilidades para las ayudas a empadronados, pues se empadronaban allí aunque vivieran a 100 y pico kilómetros. Había ONGs que colaboraban a ello. Ahí, aparte de que la ONG está cometiendo un delito, lo que siempre vamos a señalar, mira los extranjeros que van a cobrar, pues a ti te dan la posibilidad de cobrar por los morros y sobre todo no eres una persona a la que le sobre el dinero, pues lo vas a intentar, oye, el boca a boca, que si te vas a ver a fulanito a su oficina, te rellenan los papeles y te dan dinero, pues claro que sí, y eso es culpa de ser senegalés, ser chileno o ser polaco. Pues no lo es. Es culpa de que tenemos unas administraciones que despilfarran y sobre todo que no controlan. Entonces vamos a intentar centrar el discurso ahí y cuando ya quitemos toda esa paja vamos a ver de verdad si existe ese problema, si es verdad que a esta gente se le dan más ayuda por razón de su país de nacionalidad o porque en el fondo se dan sin control. Pues Guadalupe Sánchez Baena, ha sido un placer, gracias por dedicarnos tu tiempo, te hemos tenido aquí más de una hora, lo cual sí que hemos abusado de ti, pero en el buen sentido porque estábamos hablando de este libro que no pueden ya pueden ir a comprarlo, ya está en Amazon. El martes, también, ¿no? en Amazon está en preventa, sale el martes en librerías. Pues lo tienen aquí, Populismo Punitivo, con prólogo de nuestro amigo John Mueller, editado por Deusto, un gran sello editorial y que siempre nos trae muy buenos títulos. Guadalupe, gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Dedicados a este tiempo. Y ustedes, pues nada, pasen buen fin de semana, ya han tenido bastante quilombo por esto en estos días y toca descansar. El lunes a las 10, aquí les espero.